Debí darme cuenta en el momento en que ella abrió la puerta. Luana no me miró a los ojos. Solo dijo, entra, pero habla bajo, y se dio la espalda, como si yo fuera parte del problema. Mi hijo, que me había suplicado por teléfono que fuera a ayudar con el bebé, apenas me dio un beso en la mejilla. El pequeño lloraba en el cuarto. Ella tenía el ceño fruncido. ¿Y yo? Con 2 bolsas en las manos. Una llena de pañales y ropitas que había cosido con tanto cariño, y otra con panecitos de queso recién hechos que preparé en la madrugada. Yo estaba allí entera, dispuesta, amorosa, y nadie pareció notarlo. Aquella primera noche, me hicieron dormir en un cuartito sofocante, al fondo de la casa, un colchón viejo, una manta delgada y ni una palabra sobre la cena. Me serví de las sobras frías de la fuente que aún estaba en la pila, en silencio. Nadie se sentó a mi lado. Nadie preguntó si había llegado bien de mi viaje. Quise creer que era fatiga, tensión del posparto, pero en el fondo, algo ya se había quebrado allí. Solo no quería admitirlo. Después de todo, era mi hijo, era mi familia. Quería ayudar. Creía que todavía podía ser útil. A la mañana siguiente, desperté con el murmullo de voces bajas e impacientes que venían de la cocina. Me quedé en el cuartito unos minutos, escuchando. No sabía si podía salir, si estaban hablando de mí. Cuando finalmente reuní coraje y entré, Luana estaba lavando los platos con expresión hosca, y mi hijo jugueteaba con el celular, sentado a la mesa. Nadie dijo, «Buenos días». Nadie. Fui hasta la estufa y pregunté si querían café. Ni siquiera me respondieron. Aún así lo preparé. Coloqué las tazas en la mesa y ella soltó. «Preferimos el café sin azúcar, ¿vale?» Yo siempre lo había hecho con azúcar, pero tragué saliva y sonreí, deseando agradar. Pasé el día intentando ayudar. Tomé al bebé en brazos, le cambié el pañal, lavé unas ropitas. Luana me corregía todo el tiempo. Decía que el pañal que usé no era el indicado, que el bebé podía irritarse, que no era así como ella quería las cosas. Todo con un tono que me hacía sentir que estorbaba más de lo que contribuía. Y lo peor era mi hijo en silencio. No me defendía. No decía palabra para aliviar la tensión. Solo bajaba la mirada y fingía no ver. Empecé a comprender que no se trataba de una fase difícil. Era una manera de apartarme de su vida. Un lugar que, claramente, no era de acogida. Al segundo día, fui al mercado a comprar algunas cosas que faltaban. Frutas, pan, verduras. Pagué con mi propio dinero, pensando que eso generaría un acercamiento, quizás un agradecimiento. Pero al regresar y guardar las compras, escuché a Luana decirle a mi hijo en el pasillo, en voz baja pero clara, ¿ahora ella querrá mandar en la casa también? Aquello me paralizó. Me quedé con las manos en la mesada, sosteniendo una manzana. Era como si hubiera invadido un espacio donde no era bien recibida, aunque me hubieran llamado. La peor parte. Él no respondió. Solo se quedó en silencio. Esa noche, mientras ellos cenaban en la sala frente al televisor, yo fregaba platos en la cocina. La comida era escasa, y noté que nadie había pensado en mí. Tomé un poco de arroz frío, lo mezclé con un huevo, y lo comí de pie. El bebé lloraba en el cuarto. Fui a verlo. Lo tomé con cuidado, lo mecí despacio, y se calmó. Me senté al borde de la cama improvisada, acunándolo en mis brazos, con el corazón oprimido. Porque en ese silencio entre él y yo, supe que aquel era el único momento del día en que no me sentía invisible. Al tercer día, intenté hablar con mi hijo. Lo esperé en el sofá cuando volvió del trabajo, mientras Luana bañaba al bebé. Le dije que me sentía desplazada, que quería entender si estaba estorbando. Él soltó un «Imagínate, mamá, todo bien», sin mirarme. Cambió de tema, como si lo que decía no importara. Aquello me anudó el pecho. Yo, que pasé noches en vela por él, que luché sola cuando su padre se marchó. Ahora era una huésped incómoda en la casa de mi hijo. Un nudo seco subió por mi garganta, pero no lloré. Aún no. Más tarde, Luana se encargó de mostrar que todo lo que hacía estaba mal. Doblé una pequeña prenda y la dejé sobre el cambiador. Ella entró, la tomó y dijo, «Prefiero organizarlo a mi manera, ¿vale?» Y se alejó.
Cada frase suya llevaba una frialdad superior, como si mi experiencia entera fuera desechable. Y entendí algo cruel. No quería ayuda, quería control. Y mi hijo, él solo quería paz, aunque esa paz costara mi humillación silenciosa. Aquella noche me costó conciliar el sueño. Escuchaba el llanto del bebé, el televisor a bajo volumen, pasos en el pasillo. Pero lo que más dolía era el ruido de mis propios pensamientos. Me pregunté cuándo me convertí en mera mano de obra silenciosa, cuándo pasó mi amor a ser conveniencia. No era la primera vez que me anulaba por mi familia, pero quizás sí la primera que lo veía claro. Allí, en ese cuartito sofocante, comprendí que era útil, pero no querida. Y son cosas muy distintas. A la mañana siguiente, Luana estaba más hosca que de costumbre. Dijo que el jabón que usaba para el bebé era el equivocado, que había dejado la mamadera sucia, lo cual no era cierto, y que prefería encargarse de todo sola porque cada uno tiene su forma. Fue como preparar el terreno para alejarme definitivamente. Mi hijo observaba en silencio, con cara de «no quiero líos». Y fue entonces cuando pensé por primera vez, tal vez necesite irme. No por orgullo, sino por protección, porque quedarme allí me estaba consumiendo poco a poco. A primera hora de la tarde, mientras ellos salían con el bebé a una consulta, quedé sola en la casa. Era la primera vez desde mi llegada. Aproveché para ordenar mis cosas, más por impulso que por decisión. Doblé mi ropa con lentitud, tratando de descifrar lo que sentía. Una mezcla de decepción, vergüenza y una tristeza profunda, de esas inexplicables. Miré la maleta abierta sobre la cama improvisada y advertí que estaba cansada. No solo físicamente, cansada de correr tras el amor, el reconocimiento, migajas de afecto, cansada de intentar encajar en un lugar donde decidieron que sobraba. Abrí el cajón donde guardé los pañitos que cosí para mi nieto, esos que hice con tanto cariño pensando en lo especial que sería verlo usarlos. Tomé uno en mis manos. Era azul claro con un bordado de estrellitas. Elegí ese diseño porque me parecía delicado. Lo observé un rato hasta decidir dejar todo allí. No me llevaría nada. No porque no lo valorara, sino porque comprendí que la importancia que yo le daba no era compartida. Era solo mía. Y quizás era tiempo de dejar de esperar que otros valoraran lo que hacía con amor, si ni siquiera me veían como persona. Antes de que regresaran, dejé todo listo. Cerré la maleta. Ordené el cuartito como si nadie hubiera estado allí. Tomé una hoja de cuaderno de la cocina y escribí una carta breve. Pocas palabras, pero cargadas de dolor. Agradecí la oportunidad de ver al nieto. Les deseé salud y paz, y anuncié que volvía a casa porque ya no me sentía necesaria. Firmé solo con «mamá». Nada de drama, solo la verdad. Doblé el papel y lo dejé sobre la mesa, junto a un tarro de dulce de leche que había preparado para ellos. La tapa seguía cerrada. Salí en silencio. El portón chirrió. Ese chirrido que duele en lo más hondo cuando te marchas con el corazón roto. Caminé hacia la parada del colectivo con pasos lentos. El día estaba caluroso y el cielo gris, como si el mundo también atravesara un instante de desazón. Durante el trayecto, me senté junto a la ventana y no lloré. No pude. Una parte de mí aún quería creer que al leer la carta algo cambiaría, que mi hijo entendería, que Luana se daría cuenta, pero sabía que no. Lo que me llevó en aquella maleta no fueron solo ropas, fue la última gota de ilusión. Al llegar a mi casa, lo primero que hice fue abrir las ventanas. El aire estaba estancado. El aroma a hogar cerrado se mezclaba con la lavanda seca del difusor que dejé antes de irme. Me senté en el sillón de la sala y me quedé mirando al vacío. Ningún sonido. Ningún llanto de bebé. Ninguna voz indicándome qué hacer. Solo el silencio. Y por primera vez en mucho tiempo, ese silencio no dolió. Me abrazó. Me dio espacio para respirar, para existir. Era como si, tras años siendo la madre, la abuela, la que ayuda, volviera a ser solo yo. Y aunque doliera, era un comienzo. En los días siguientes, retomé mi rutina de a poco. Regué mis plantas, ordené el armario, cambié la colcha de la cama por una que cosí hace años.
Sonreí al ver que una orquídea que creí muerta había florecido. Pequeñas cosas, pero de un peso enorme. Empecé a pasear por el barrio al amanecer, como hacía antes de mi misión de ayuda. Volví a la feria del sábado. La gente me miraba igual, pero yo me sentía distinta. Era como si algo dentro de mí se hubiera roto, pero en lugar de astillarse, hubiera creado espacio. Al cuarto día de mi regreso, encontré un mensaje en el celular. Era de mi hijo. Corto, seco. ¿Estás bien? Me llevó horas responder. Cuando lo hice, solo dije, sí, estoy bien. No pregunté nada. No me ofrecí a volver. No mencioné al bebé. Lo seguía amando, claro. Era mi nieto. Era mi hijo. Pero amar ya no podía significar anularme. Comprendí que, en ese silencio donde él esperaba que justificara, que pidiera perdón, lo que di fue mi ausencia. Por primera vez, mi ausencia fue la respuesta. Y eso, lo sé, él lo sintió. En los días que siguieron llegaron más mensajes. Algunos largos, otros más sentimentales. Luana no escribió ni una vez. Mi hijo sí. Habló del cansancio, del estrés. Incluso dijo que, quizás, las cosas se habían tensado. Nunca asumió nada. Nunca pidió disculpas. Pero quería que volviera para ver al bebé. Él extraña tu presencia. Y entonces, como un relámpago, comprendí. No extrañaban mi presencia, sino mis servicios. La comida lista, la ayuda nocturna, la presencia funcional. No me extrañaban a mí. Y decidí. No volveré. Esa decisión llegó con culpa. Pasaba noches preguntándome si era demasiado dura, si abandonaba mi papel de madre y abuela. Pero luego recordaba mi sensación en esa casa. Un mueble desplazado, útil, pero sin afecto. Empecé a escribir en un cuaderno, algo inédito para mí. Describía recuerdos, emociones, rencores viejos que ni sabía que aún vivían. Cada línea era desenredar un ovillo en el pecho. Descubrí que aquel dolor no venía solo de esos días, sino de años relegada. Solo no lo percibía porque asumía que era normal. Una mañana, tomando café en mi galería, entendí algo que cambió todo. Ya no debía demostrar mi valor. No necesitaba invitación, elogio ni justificación. Mi amor no debía negociarse con silencio o indiferencia. Y fue allí, con mi taza de café simple y el cielo gris de otoño, que sentí alivio, como si una cuerda apretada en el pecho se soltara. No me alejaba de mi familia por venganza. Me elegía a mí misma. Y eso, para mí, ya era revolucionario. Semanas después, un día apareció mi hijo en mi puerta, sin avisar, con el bebé en brazos. Lo vi por la ventana antes de abrir. Lucía agotado, con ojeras profundas y el cabello revuelto. Su expresión combinaba cansancio y remordimiento, pero no lo dijo con palabras. Solo, «Hola, mamá», y me tendió al niño. Lo tomé y él me sonrió. Esa sonrisa abrió una grieta dentro de mí. Una parte quería invitarlo a quedarse, pero la otra, la que sabía protegerse, sostuvo al bebé y preguntó, «¿Quieren pasar a tomar un café?» Se quedaron menos de una hora. Hablamos de cosas triviales, ni una mención del pasado, ni disculpas, pero tampoco reproches. Al marcharse, él me abrazó más fuerte de lo habitual, pero yo no correspondí con la misma intensidad. No por resentimiento, sino porque ahora existía un límite, un espacio que debía preservar. Sabía que si me entregaba sin esa barrera, todo volvería a lo de antes, y no resistiría otra visita que me hiciera invisible. Tras esa visita, intentaron mantener el contacto. Llamadas ocasionales, fotos del bebé, videos cortos. Respondía con cariño, pero sin ofrecerme. Cuando preguntaban si podía ir un fin de semana de estos, agradecía y decía que no podía. Era verdad, ya no podía. No en ese papel. Si volvía sería como persona, no como recurso. Y eso aún no sabían manejar. Estaban acostumbrados a una madre que se desvivía. Ahora se encontraban con una mujer que decía no. Con el tiempo empezaron a venir aquí, poco a poco, siempre con el nieto, como un puente posible. Y quizás lo era, pero yo fijé mis horarios. Si estaba en la feria o con amigas, no posponía mis planes. Por primera vez, mis prioridades también contaban.
Fue extraño al principio, confieso. Pasamos la vida moldeándonos para otros y olvidamos elegirnos. Pero al hacerlo, mi casa cambió de energía. Dejó de ser un simple lugar de descanso. Se convirtió en mi espacio de presencia. Un domingo lluvioso y cálido, mi nieto llegó corriendo al entrar. Caminaba y balbuceaba algunas palabras. Me llamó abuelita, con esa dulzura única de los niños. Me abrazó las piernas. Yo me agaché despacio. Nos quedamos así segundos que parecieron eternos. Mi hijo y Luana observaban en el umbral. Fue un momento silencioso, pero cargado. Ella intentó darme una bolsa con ropitas, como para retomar el vínculo automático de cuidado. Solo sonreí y dije, déjalas con él. Si quieres las cambiamos después aquí. No acepté la función. Acepté la presencia. Esa pequeña negativa fue más elocuente que cualquier discurso. Ellos lo entendieron. Quizás no por completo, pero sintieron el mensaje. Había nuevas reglas. Mi amor ya no bastaba sin respeto, y no estaría disponible para ser usada de nuevo. Lo difícil fue entender que podía amar a mi nieto con todo mi ser, y al mismo tiempo proteger mi salud emocional de los adultos a su alrededor. Ser abuela no me obligaba a aceptar todo en silencio. Enseñar límites también es una forma de amor. Una lección que tardé en aprender, pero que ya no olvidaré. Un día Luana vino sola. El niño quedó con su padre y dijo querer conversar. Nos sentamos en la cocina con un café. Hablamos de trivialidades hasta que ella, con voz temblorosa, confesó: «Creo que fui dura contigo». No fue una disculpa completa, pero fue lo más cercano a lo que necesitaba. La miré y solo dije: «Lo sé». Continuamos la charla. No hice escena ni lloré. Esa frase, pronunciada por ella, fue un terremoto silencioso, pequeño por fuera, pero intenso para reconfigurar una relación siempre desigual. Ella intentó justificarse. El estrés, el miedo de que invadiera su rol de madre, sentirse juzgada. Escuché sin rebatir. Ya no necesitaba defenderme. Sabía lo que viví, sabía lo que sentí, y sobre todo, lo que no permitiría de nuevo. Al finalizar, le agradecí la visita y repetí con calma: «Quiero estar presente, pero solo donde me vean entera, no como apoyo invisible». Asintió con la cabeza, con los ojos vidriosos. Y así, sin grandes gestos, nació una nueva etapa. A partir de ese día, algo cambió de verdad. Las visitas se aligeraron. Desaparecieron las dobles intenciones. A veces venían solo para un café y una charla. Otras me invitaban a almorzar, sin esperar mi ayuda en la cocina. Cuando mi nieto dormía en mi casa, traían todo listo, sin recargarme. Me sentí invitada, no convocada. Entonces entendí: el amor sincero no exige sacrificio perpetuo. Se acomoda con respeto. Y fue en ese espacio renovado donde, finalmente, respiré tranquila. Aún había fricciones, claro. Nadie cambia de la noche a la mañana. Pero ahora tenía voz, y la ejercía. Si algo me molestaba, lo decía. Si necesitaba espacio, lo pedía. Y ellos, sorprendentemente, empezaron a escuchar. Sobre todo mi hijo. Volvió a llamarme mamá, con ternura. A preguntarme cómo estaba. No para pedirme nada, sino por mí. Pequeños gestos que, sumados, tejían una relación nueva. Una que jamás habría vivido si no me hubiera marchado aquel día. La decisión más dolorosa que tomé fue también la más liberadora. Comencé a ver cambios incluso en mi percepción. Antes, mi valor dependía de lo que hacía por otros. Ahora, radicaba en existir, en tener mis días, mis gustos, mis deseos. Volví a coser, pero ya no por obligación. Hice cojines nuevos, un mantel floreado. Retomé un tapete de ganchillo abandonado hace años. Cada puntada era un fragmento de mí reconstruido. Sin prisa, sin presión, solo siendo. Retomé amistades antiguas, vecinas que casi no veía porque siempre cuidaba de alguien. Descubrimos una heladería nueva, y cada jueves por la tarde era tradición. Reíamos como adolescentes. En esas fugas supe que seguía viva. No solo por los demás, sino por mí. Por primera vez en décadas, no era lo que otros querían, sino lo que yo elegía ser. Y esa conciencia, por simple que parezca,
me impidió regresar al ciclo, porque ahora distinguía el olor de la desvalorización antes de que cruzara mi puerta. El reencuentro más simbólico sucedió meses después en el parque. Estábamos mi hijo, Luana, el niño y yo. Él corría con un juguete, tropezó, cayó y lloró. Luana corrió a consolarlo, pero él extendió sus bracitos y dijo: «Abuela, bésame». En ese gesto espontáneo comprendí que mi lugar persistía, pero elegido, no impuesto. Lo abracé con fuerza y vi a Luana sonreírme con paz. Sin culpa ni lucha, solo comprensión. Más tarde, nos sentamos en el césped. El sol brillaba suave y el niño dormía en mi regazo. Mi hijo, al vernos, soltó sin más: «Gracias, mamá, por todo». Sonreí y respondí: «Ahora es por mí también». Él asintió. En ese silencio lleno de significado, supe que algo encajó. No porque todo estuviera resuelto, sino porque floreció un respeto nuevo. Un pacto invisible. Mi amor ya no costaría mi dignidad. Mi ausencia había enseñado más que cualquier presencia forzada. Comprendí que no necesitaba justificar mi partida. Muchos se asombran al oír esta historia. ¿Cómo tuve valor para irme así? Pero lo que hice fue sobrevivir. Sobrevivir a la expectativa de ser aceptada solo por mi utilidad. Sobrevivir al peso de un rol que ya no me cabía. Y en ese momento, sobrevivir significó decir no, elegirme. Y aprendí que esa elección asusta. Porque una mujer que se elige, que traza límites, reconfigura todo a su alrededor. No faltaron intentos de empujarme de vuelta, invitaciones con segundas intenciones, halagos disfrazados. Solo tú sabes hacerlo. Nadie ayuda como tú. El bebé te extraña cuando está enfermo. Antes habría caído rendida ante esas palabras. Hoy las escucho, sonrío, y pienso antes de responder. Porque el amor que ofrezco ahora viene con criterio. Y porque entendí que no necesito borrarme para ser buena. Ser buena ya no significa ser usada. Eso lo enseño a cada mujer que encuentro. Un día, en la feria, una vecina me dijo que me veía más ligera. Y constaté que era cierto. No porque todo se resolviera como en un cuento, sino porque dejé de cargar con todo. Antes pensaba que amar era sacrificio, servicio, sudor. Hoy sé que amar es elección. Y no hay amor sano sin reciprocidad. Esa ligereza que notó fue la ausencia de cargas muertas. Rencores, roles rígidos, silencios que gritan por dentro. Volver a mi casa no fue un retroceso, sino un renacimiento. Volví distinta, no como quien perdió un espacio, sino como quien recuperó un espacio interior. Porque, al fin, no se trataba de ellos, sino de mí, de todo lo que toleré por un afecto condicionado. Y ahora, por primera vez, no debía mendigar presencia, cariño o respeto. Había creado un mundo donde cabía quien me quisiera, no quien me necesitara. Un mundo más pequeño, pero infinitamente más seguro. Sigo recibiendo mensajes casi cada semana. Fotos de mi nieto en la escuela, videos de él cantando, invitaciones a cumpleaños. Participo en algunos eventos, sí, pero con claridad. Voy cuando quiero. Me quedo lo que puedo. Ayudo si me lo piden con respeto. Ya no entro a esa casa sintiendo que debo demostrar algo. Entro como visita esperada, persona completa. Y eso cambió todo. No solo para mí, sino para ellos. Porque cuando te valoras, enseñas a los demás a valorarte. Y esa lección, aunque no llegó fácil, fue la más transformadora de mi vida. Un sábado me llamaron de imprevisto. El niño tenía fiebre. La antigua yo habría dejado todo y corrido. La nueva preguntó: ¿me necesitan como abuela o como ayuda? Mi hijo calló unos segundos y dijo: como madre, solo si así lo deseas. Fui, pero no porque me lo exigieran. Fui porque elegí ir, porque estaba disponible emocionalmente, no por obligación. Y, sobre todo, porque sabía que al menor signo de irrespeto volvería a casa en paz. El poder de esa elección era inesperado, pero ahora mío. Y nadie más me lo arrebataría. Con los meses, mi casa se volvió refugio no solo para mí, sino para mi nieto. Le encantaba venir, jugar con mis ollas antiguas, corretear en el patio, revolver mis plantas. Empecé a enseñarle cosas sencillas: plantar un brote,
hacer un pastel, coser un botón, cosas que nadie más le enseñaba porque el mundo corre rápido. Y en ese tiempo de pausa, nuestra conexión creció. No como réplica de mi vínculo con mi hijo, sino como algo nuevo, más libre, sin obligación de agradar, solo el placer de estar juntos. Lo más hermoso fue ver que, poco a poco, hasta Luana reconoció ese espacio. Cierta vez vino a buscar al niño y entró solo a tomar un café. Se sentó conmigo y al ver al niño jugar con una cuchara de madera, dijo: «Él habla de ti todo el tiempo». Sonreí y no necesité más. Esas palabras, dichas sin resistencia ni disputa, me mostraron que mi sufrimiento no fue en vano, que el dolor tuvo propósito y que, al alejarme para reencontrarme, ayudé a todos a crecer conmigo, aunque aún no lo supieran. Una noche repasé fotos antiguas. Yo, más joven, con mis hijos en brazos, mirada cansada y sonrisa amplia. Vi a esa mujer que se entregaba sin preguntarse qué quería. Me emocioné, no de tristeza, sino de respeto. Respeto por quien soportó lo invisible, y, aunque tantas veces fue olvidada, siguió amando. Pero hoy, al ver esas imágenes, supe que ya no soy solo ella. Soy también quien tuvo el valor de irse con dignidad, quien volvió a sí misma y se quedó. Y es curioso pensar que para todo esto bastó un no cargado de lágrimas, miedo y culpa, pero que en el fondo fue un grito de libertad. A veces me pregunto si mi hijo y Luana entendieron todo lo que pasó, si conocen el dolor que sentí, pero creo que no importa. Lo esencial no es su reconocimiento, sino el mío. Sé lo que viví, sé lo que elegí, y sé que si hiciera falta, lo repetiría, porque nunca más aceptaré menos de lo que merezco, ni en nombre del amor, ni en nombre de la familia. Hoy tengo más días buenos que malos. Me levanto temprano, tomo mi café escuchando a los pájaros, leo mis libros y cuido mis plantas con calma. Ya no siento la prisa de agradar ni la presión de cumplir expectativas. Descubrí el placer de existir por mí misma y, de vez en cuando, recibo a mi nieto para el fin de semana. Pintamos, hacemos travesuras, vemos películas con palomitas, pero lo mejor es que, al despedirse, no me siento vacía. Me siento plena, porque ahora sé la diferencia entre entregarme y abandonarme. Mi hijo sigue presente, más atento y humano. Aún comete errores, pero ahora me escucha. No con oídos de hijo que espera obediencia, sino con los de un hombre que respeta a la mujer que soy. Luana también cambió. Más suave, más abierta. No somos mejores amigas, ni hace falta. Bastó el respeto. Y ese respeto, hoy, es la base de nuestra convivencia. Un suelo que construí con elecciones difíciles, ausencias necesarias y una fuerza que ni yo sabía que tenía. Una fuerza que surgió cuando dejé de mendigar amor y empecé a amarme primero. Una amiga de toda la vida me preguntó qué habría hecho distinto si volviera atrás. Guardé silencio unos segundos y respondí: me habría escuchado antes. Porque la verdad es que siempre lo sabemos. En lo profundo, sentimos cuando nos desvalorizan. Pero callamos, por la familia, el miedo a la soledad, la esperanza de reconocimiento. Y vivir esperando ese reconocimiento es un modo cruel de morir por dentro. Por eso, hoy cuento mi historia no para recibir lástima, sino como advertencia. Advertencia para todas las mujeres que creen que deben aceptar todo en nombre del amor. No es necesario. Amor sin respeto no es amor, es prisión. Salir de esa prisión demanda coraje, sí, pero es posible. Soy prueba de ello. Y no es fácil. Hay dolor, duelo, noches de duda. Pero luego llega la ligereza. La paz de vivir eligiéndote. Y esa paz no tiene precio. El otro día mi nieto me llamó mi abuelita favorita, mientras comía un trozo de pastel con la boca manchada de chocolate. Reí, pero luego pensé en lo que significaba. Ser la favorita no vino por lo mucho que hice, sino por lo auténtica que fui. Él no conocía mi historia completa, pero la sentía. Los niños siempre la sienten. En ese instante comprendí. Quizás todo lo que padecí fue también por él, para que algún día entienda lo que es el amor verdadero. Y cuando crezca, si aún estoy aquí, le contaré mi historia. No con rencor, ni reproches,
sino como lección de vida, para que sepa nunca acallar a una mujer, nunca acomodarse al silencio ajeno, reconocer el valor de las personas por lo que son, no por lo que hacen por ti. Y si ya no estoy, deseo que lleve la memoria de una abuela firme, presente e íntegra, porque hoy no soy sombra de nadie, soy presencia. Y esa presencia, tras todo lo vivido, es mi mayor legado. Aún hay noches en que rememoro el día que partí de esa casa, la maleta cerrada, la carta sobre la mesa, el silencio del colectivo. La imagen sigue viva, como cicatriz en la memoria. Pero ya no siento tristeza, siento orgullo, porque ahí comenzó mi renacer. Aquella partida, que parecía el fin, fue el inicio de una vida donde existo plena, no como extensión de otros, sino como cuerpo con deseo, mente con voz y corazón con límites. A veces solo necesitamos un empujón para cambiar. El mío vino del dolor, de la mirada vacía de una nuera que no me quería, del silencio cómplice de un hijo que eligió la comodidad. Pero ese empujón me lanzó al encuentro de mi propia existencia. Me obligó a mirarme al espejo con verdad. Y lo que vi fue una mujer fuerte. No por soportarlo todo, sino porque entendió que ya no necesita soportar nada que la destruya. Y eso, para mí, es victoria. No fue la soledad la que me enseñó todo esto, sino el silencio. Un silencio lleno de recuerdos, preguntas viejas, cicatrices que nunca miré de cerca. Fue en ese espacio, entre el vacío y la reconstrucción, donde reaprendí a vivir, a elegir mis batallas, a proteger mi espacio y, sobre todo, a no aceptar ser tratada como resto. Porque una vez que permites eso, lo permites siempre. Un día despiertas y no te reconoces. Yo casi llegué a ese punto, pero me detuve a tiempo. Hoy, cada pequeña decisión que tomo lleva a ese aprendizaje. Desde rechazar una invitación que agota hasta cerrar la puerta cuando alguien llega a medias. Aprendí a diferenciar presencia de invasión, amor de dependencia, cuidado de control. Y sé que habrá quien diga que me volví fría, pero quien vivió lo que yo viví entiende. No es frialdad, es protección. Un nuevo modo de amar, sin olvidarme en el proceso. Uno que me devolvió lo que años de entrega ciega casi me robaron. Mi paz. Hay días en que aún me emociono al ver a mi nieto corretear en el patio, riendo a carcajadas y manchándose las manos de tierra. Él no sabe cuánto lloré en ese mismo suelo, ni cuánto sostuvieron mis pasos cansados esa tierra vieja. Pero verlo tan libre es como romper un ciclo, como si él, a través de su alegría, me ayudara a reconstruir una historia distinta, una donde el amor no exige silencio, sacrificio ni desprecio a quien cuida. Una historia donde puedo ser yo, con voz, deseos e historia propia. Y en el fondo, quizás esa sea mi mayor victoria. No necesité gritar, ni pelear, ni suplicar. Solo fue suficiente alejarme, dar el espacio necesario para que me vieran. Y si no me vieron, no importó, porque hoy me veo con claridad, con afecto, con respeto. El respeto que siempre di, pero que finalmente aprendí a otorgarme. Si esta historia toca a alguien en una situación similar, que sirva de faro. No tienes que quedarte donde no te ven. Puedes irte. Y puedes, sí, ser feliz después. Hoy cada rincón de mi casa guarda un pedazo de mí. Las cortinas floreadas que cosí, los cuadros que elegí con calma, las plantas que cuido con dedicación. Es un espacio pequeño, pero es todo mío. Y fue en ese espacio donde me reencontré con quien soy. No la madre, no la abuela, no la ayudante, sino la mujer que, tras mucho tiempo olvidada, tuvo el valor de rescatarse. A veces basta un gesto, una maleta lista, una puerta cerrada tras de ti, una carta sobre la mesa, para comenzar de nuevo. Nunca más pedí perdón por sentir. Nunca más acepté ser tratada con menos de lo que doy. Aprendí a escucharme con la misma atención que siempre presté a los demás. Y eso lo cambió todo. Mi forma de amar, de convivir, de existir. Las heridas siguen aquí, claro, pero ahora cicatrizadas. Y cada una me recuerda que atravesé el fuego, que sobreviví y, más aún, que viví.
Si hoy alguien me preguntara qué es el amor, diría que es aquello que te permite ser tú misma, sin miedo, y que cuando el amor hiere, humilla o apaga, deja de ser amor, se convierte en otra cosa, una cosa que ya no acepto, porque amor sin respeto es prisión, y yo elegí ser libre. Entonces, si esta historia le sirve a alguien, que le sirva como faro y recordatorio. Irse también puede ser un acto de amor, uno de los más grandes, especialmente cuando es la única forma de seguir amándote a ti misma.